Damos la bienvenida a este nuevo espacio de 45 minutos con una presentación que comienza así. Un gran maestro nos enseñó que no existe lugar libre de micosis, sino lugares carentes de micólogo. Por años he verificado esta realidad aportando en diagnóstico micológico en localidades extremas o en ciudades grandes. Desde la formación universitaria hasta la actividad profesional y científica, contribuyendo así con minimizar la brecha entre lo que espera la sociedad. Un trabajo micológico profesional de calidad con calidez. Y cuando es ayudar a las personas, su principal motor y pasión de por qué hace lo que hace, presentamos al tecnólogo médico doctor Víctor Silva con el tema micología y el mundo de los tecnólogos médicos. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. También quiero agradecer a la Fundación para la Seguridad del Paciente por la invitación a participar de este evento científico en un formato especial. Adriana por sus palabras de inicio, a Alejandro Cuevas por su introducción y dar el inicio a esta actividad académica, y también a todos los auspiciadores y patrocinadores, en especial a BSB Consulting Latam. También saludar a los colegas que están conectados como tú mencionaste, en más de 20 países, y voy a compartir ahora la presentación. Donde necesito, Mauricio, que tú me digas si se ve adecuadamente para poder continuar. Está perfecto, Víctor. Muchas Se ve muy gracias, bien. Mauricio. Bien, entonces el tema indicado, como mencionaron, es seguridad del paciente en micología médica, o como mencionó también, como nuestro rol como profesionales de laboratorio en esta área. Mi nombre es Víctor Silva Vargas, soy tecnólogo médico, magíster en microbiología e inmunología, doctor en ciencias, actualmente CEO de BSB Consulting Latam, consultor permanente de la American Society for Microbiology del CDC de Estados Unidos, advisor en Chile de la American Society for Clinical Pathology, integrante de los comités de ANID ministerial y del Instituto de Salud Pública en el área de micología médica, y también integrante de MedLab Scientist, una plataforma de educación continua para los profesionales de laboratorio. Ahí están mis datos de correo electrónico por si posteriormente los colegas desean realizar alguna pregunta. La idea es que en los próximos 42 minutos podamos hablar un poco sobre una introducción al tema, seguridad del paciente, flujo del diagnóstico, micológico, la toma de muestra, que en este minuto voy a focalizar la presentación en eso porque creo que es clave, y los exámenes microscópicos. Pues bien, la micología médica tiene un impacto en su rendimiento y directamente relacionado con la mayor sobrevida del paciente cuando el diagnóstico se hace en forma adecuada, en forma eficiente, y eso significa que se detecta el hongo en forma precoz. Lamentablemente, en muchos lugares existe una brecha entre lo que el colega de laboratorio maneja en micología médica, en los conceptos para tomar decisiones, para implementar tecnologías diagnósticas, para poder interpretar adecuadamente lo que está observando, lo que está aislando, y eso muchas veces genera retrasos por las consultas o dudas que tienen que realizar el colega a otras personas, o a derivación a centros de referencia. Y como consecuencia, lamentablemente, las enfermedades fúngicas invasoras, que afectan principalmente a pacientes inmunodeprimidos o neutropénicos, está asociado a altas tasas de mortalidad. Sin más, en estos días ha sido un impacto mundial el brote explosivo de mucormicosis que se ha observado en pacientes COVID en algunos países como India y otros, y en todos los países se han descrito casos asociados tanto de aspergilosis como de mucormicosis, solo que en India se dio la alarma debido al gran número de casos por esta situación. Entonces, en el pasado, el diagnóstico médico era basado netamente en la clínica. Hoy en el presente trabajamos en medicina basada en evidencia, por lo tanto, es fundamental que hasta una candidiasis vaginal pueda tener la corroboración, por lo menos de un examen directo, de que lo que se observa son levaduras del género Cándida, con sus pseudohifas alargadas y sus levaduras yemantes, y no sea otra cosa,
¿ya? Como por ejemplo Trichomonas vaginalis. Estamos también trabajando en la acreditación de laboratorios, que es fundamental, es una nueva garantía que asegura la calidad de atención para el paciente y la seguridad del paciente, y también para minimizar los errores y para minimizar, o sea, maximizar el tiempo de eficiencia. Los laboratorios grandes están trabajando hacia la automatización y la robotización. Pero ¿qué es lo que viene a futuro? A futuro en el área de la microbiología y micología, bueno, cada vez se tiende a tener un diagnóstico más rápido, más precoz, digamos. El uso de inteligencia artificial asociado a todos los indicadores o resultados que se vayan obteniendo en el laboratorio para ayudar en las decisiones del profesional de laboratorio y del equipo médico. Y obviamente algo que va a ser, yo creo que a mediano plazo y no tan a largo plazo, es la certificación profesional. O sea, si en un laboratorio de microbiología clínica o en un laboratorio médico donde se realiza diagnóstico microbiológico en un hospital, se realiza también micología, ese colega debe tener una certificación de que tiene las competencias adecuadas para el diagnóstico micológico, sea en el área de micosis superficiales o en el área de micosis endémicas o en el área de micosis invasora o en todas ellas, incluso también en sensibilidad antifúngica. Desde ese punto de vista, creo yo que es una forma muy adecuada de poder eh, garantizar una seguridad adecuada en la atención del paciente. Hoy en día sabemos nosotros que la formación de pregrado, debido a la gran cantidad de conocimiento, la formación en micología médica es una base para que el colega que después se desea dedicar al área de la microbiología pueda ir especializándose. Sin embargo, muchas veces recibe más trabas, no recibe apoyo económico para realizar esta complementación de formación, y además que existen muy pocos centros formadores en micología médica. Así que ese es un gran desafío para el futuro. Todos sabemos que sobre el 75% de las decisiones de los equipos clínicos se sustentan o se basan en un examen que emana desde el laboratorio. En el caso de los estudios microbiológicos o micológicos, es un proceso tremendamente crítico donde la gran mayoría de las decisiones espera justamente el resultado de un examen microscópico directo de una muestra clínica o del cultivo y de su identificación y patrón de sensibilidad antimicrobiana para poder tomar una decisión clínica adecuada de mantener un tratamiento, de cambiarlo, modificarlo. El proceso diagnóstico, por lo tanto, en microbiología incluye las etapas preanalíticas, analíticas y posanalíticas, siendo todas ellas de gran relevancia y con impacto directo en el resultado del estudio y obviamente en esa seguridad que tanto buscamos en el paciente a través de un resultado que sea fidedigno. En la actualidad, para nosotros apoyar la eficiencia de ese resultado, el control de calidad es considerado un sistema adecuado que apoya esto, diseñado para incrementar la probabilidad de que cada resultado reportado por el laboratorio sea válido y pueda ser utilizado con confianza por el equipo médico para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas dirigidas a la enfermedad que tiene el paciente, en este caso, por ejemplo, las micosis. En micología médica o la microbiología es una especialidad cuyo rendimiento es muy dependiente de las competencias y experiencias del operador, del profesional, del equipo técnico que trabaja con él, y porque está involucrado en todo este proceso diagnóstico, desde la parte preanalítica, de la preparación del paciente para la toma de muestra, cómo es el transporte de esta muestra al laboratorio, cómo se procesa esa muestra en el laboratorio, porque dependiendo de la sospecha clínica, la muestra puede ser procesada de una forma distinta, qué medios de cultivo se deben escoger, a qué temperaturas se siembran, cuántos días se tienen que esperar en la estufa de cultivo para poder esperar el crecimiento del hongo o descartar el crecimiento del hongo, después cómo se identifica solamente con técnicas de llaves de identificación binarias o puede utilizar biología molecular o puede utilizar sistema automatizado si es que es una levadura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de decisiones que cada muestra, como muy bien mencionaba Alejandro, no es una muestra, sino que es la extensión del paciente que llega a nuestro laboratorio, y cada muestra, así como cada paciente es único, cada muestra es único.
Nosotros tenemos una rutina de trabajo, pero las decisiones que tenemos que ir tomando son en base a una serie de factores, fundamentalmente en este caso clínico y epidemiológico, y a lo que nos va mostrando la muestra nos permiten ir tomando decisiones de qué medios utilizamos, de qué temperaturas utilizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso es fundamental la formación en micología médica adicional a lo que se entrega en formación de pregrado. Y eso es clave y lo hemos visto en todo el mundo. Debido a la relevancia e impacto que significa emitir un informe de estudio micológico validado, el laboratorio clínico de microbiología, por lo tanto, debe incorporar en su correcto funcionamiento de un adecuado y continuo proceso de control de calidad sobre todas las etapas del estudio micológico. Y esto queda patente muchas veces cuando uno visita los laboratorios de otros países. El control de calidad está muchas veces limitado casi que exclusivamente a la bacteriología clínica y no a la micología. Y desde ese punto de vista es fundamental también incluir los controles de calidad en todos los procesos de estudio micológico, incluyendo también los controles de calidad externos. Este resultado implica una serie de acciones que aseguran que una muestra clínica representativa del sitio de infección, un adecuado aislamiento, caracterización de agentes etiológicos y de su susceptibilidad antifúngica como guía terapéutica, así como la emisión oportuna de un informe clínico. Simplemente para comentar, en algunos laboratorios, por ejemplo, reciben una muestra clínica, pero no le hacen un examen microscópico directo porque los colegas no se sienten capacitados para poder identificar la célula fúngica y poder emitir un informe, un preinforme directo al médico, y esperan el cultivo, sabiendo que es clave la observación de la muestra al examen microscópico directo para poder tener una correlación entre lo que se vio en el examen microscópico directo con lo que creció en el cultivo y poder en base a eso aplicar criterio diagnóstico y tomar decisiones. Bueno, las fases del procesamiento de muestras, como mencioné anteriormente, incluye la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Y para que los resultados sean comparables y de calidad, obviamente tenemos que trabajar y aplicar siempre las buenas prácticas y de la mano con esto la capacitación adecuada de todo el equipo de personas que trabajan en el diagnóstico micológico. Ahora bien, ¿dónde participa el profesional de laboratorio? ¿En qué fase? Participa en todas las fases. Participa en la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Este es el flujograma diagnóstico. Como mencioné, el profesional de laboratorio participa en todas las áreas, puede que no presencialmente, pero sí es responsable, por ejemplo, de redactar los manuales de toma de muestra y de realizar las capacitaciones al equipo técnico o de enfermería que participa en las tomas de muestras, principalmente dentro de la sala del hospital o de los boxes de atención ambulatorios o de atención primaria. ¿Y por qué es tan relevante la toma de muestras? Porque luego de la sospecha médica en base a las características que presenta el paciente de una sospecha de infección fúngica, el rendimiento del resultado del laboratorio está en directa relación con la calidad de la toma de muestra. Si la muestra es mal tomada, el resultado que nosotros emitamos no va a ser válido. Y de ahí muchas veces las desconfianzas que se generan entre los distintos equipos de trabajo, donde los médicos dicen, pucha, las características que presentaba la lesión eran tan características de una micosis y en el laboratorio me dijeron que no creció nada o que el hongo que aislaron era un hongo ambiental y que no tiene relación con el cuadro clínico. Eso muchas veces se debe a la mala calidad de la toma de muestra. La toma de muestra fue inadecuada. Entonces, como nosotros somos los que vamos a procesar esa muestra clínica, si la muestra clínica no la tomamos nosotros, que también tenemos que estar capacitados para la toma de muestra, tenemos que, obviamente, capacitar a las personas que nos van a tomar las muestras. Y eso es clave. Y aquí yo quiero solamente tomarme 30 segundos para mencionar que en la mayoría de los centros de salud, lo que nosotros también hemos visto, es que existe una alta rotación muchas veces, y principalmente en el verano,
de rotación de personal técnico y de enfermería, y que muchas veces necesitan que complementar su actividad laboral con una capacitación en la toma de muestra de hongos. Entonces, el tecnólogo médico o el profesional de laboratorio, o los profesionales de laboratorio que trabajan en esa unidad asistencial y que tienen competencias en micología, deben planificar con anticipación sesiones de capacitación, no solamente teóricos pasando diapositivas, sino que un acompañamiento también de las personas en ese proceso de capacitación del tipo práctica, para validar que esa persona incorporó los aprendizajes que tenía que incorporar. No es lo mismo realizar solamente una actividad teórica, sino va acompañada de una actividad práctica y una verificación de incorporación de competencia. Eso es clave. Y en la mayoría de los hospitales uno asume que la persona que entró a trabajar en una sala de toma de muestra o que va a tomar la muestra ya trae las competencias. Y eso no es verdad. Muy por el contrario. Y muchas veces los colegas se ven enfrentados a situaciones muy complejas porque la muestra que llegó fue mínima o no corresponde, y el paciente ya no está disponible para poder tomar la muestra. Y lo que tenemos que nosotros hacer, porque esa es una responsabilidad nuestra, de la parte preanalítica, es justamente tener programas de capacitación continua al personal técnico y de enfermería, a los estudiantes que vienen internos a trabajar al laboratorio, que no se realiza solamente una vez al año, sino que es continuo ese proceso de capacitación. La muestra clínica es clave para el rendimiento del diagnóstico micológico en nuestro laboratorio, en nuestro quehacer profesional. Bueno, la muestra, dependiendo de cuál sea la sospecha clínica, se va solo al laboratorio de microbiología o al laboratorio de microbiología y al laboratorio de anatomía patológica, ¿ya? En muchos lugares también, hace años atrás, veíamos que cuando se tomaban biopsias por sospecha de micosis, como aspergilomas pulmonar, por ejemplo, o sospecha de micosis diseminada, y se tomaban muestras subcutáneas o cutáneas, las muestras eran derivadas solo al laboratorio de anatomía patológica y no al laboratorio de microbiología, donde se puede aislar el agente etiológico y se puede saber cuál es su patrón de sensibilidad antimicrobiana. Y eso porque muchas veces en los hospitales, en los centros quirúrgicos, cuando hablan de biopsia, la enfermera solamente tiene asociado que es un frasco con formalina tamponada donde tiene que colocar el tejido. Pero hay que nuevamente trabajar en conjunto para explicar que cuando se trata de una sospecha de algo infeccioso, la mitad del tejido se va a anatomía patológica y la otra mitad se va al laboratorio de microbiología. Pues bien, en el laboratorio de microbiología, luego de analizar la muestra y la calidad de la muestra, lo primero que se realiza es el examen microscópico directo, luego de también corroborar los datos del paciente, obviamente. El examen microscópico directo, que puede ser a fresco o frotis o ambos. Y aquí es muy importante, este es un examen rápido, es un examen barato en relación a que no necesita tanta tecnología, sino que un muy buen microscopio calibrado, portaobjetos o láminas, dependiendo del país se llaman así, un cubre objetos cuando son exámenes a fresco, y posteriormente se debe analizar muy bien la muestra para emitir un informe preliminar, ¿ya? Y el informe preliminar debe salir en ese mismo jornada de trabajo, ¿ya? Y el informe preliminar va al médico o al equipo clínico indicando lo que se vio, si se vieron levaduras yemantes, levaduras capsuladas, si se vieron hifas hialinas septadas, hialinas o hifas oscuras septadas o hifas cenocíticas, que son los agentes de mucormicosis. Eso es fundamentalmente lo que se observa, o otro tipo de estructuras fúngicas dependiendo del país donde uno se encuentre. Entonces, esto es fundamental. Y el examen, cuando uno ve hongos en la muestra clínica, es porque hay bastante hongos, y eso ayuda mucho a iniciar un tratamiento dirigido contra la micosis por parte del equipo clínico. Cuando es una micosis superficial, el examen microscópico directo es tremendamente importante, pero no es crítico.
Pero si fuese una muestra de líquido cefalorraquídeo o una muestra de líquido pleural o una muestra de un hemocultivo, por ejemplo, que el equipo dio positivo, el GRAM sí o sí tiene una relevancia clínica porque cada hora que nos demoramos, el paciente aumenta drásticamente en emitir un informe y que se demore en iniciar un tratamiento dirigido contra el agente patógeno, el paciente aumenta significativamente su probabilidad de fallecer. Entonces, el informe preliminar sí o sí se tiene que hacer. Por lo tanto, en todo laboratorio donde se realiza trabajo microbiológico y se reciben muestras micológicas, sea de candidiasis vaginal, de dermatofitosis, de infecciones subcutáneas o sistémicas, la persona que realiza ese diagnóstico debe tener una certificación o una capacitación en el área de diagnóstico micológico. El cultivo, bueno, es para el aislamiento, y se utilizan medios básicos, selectivos y diferenciales. Posteriormente, la identificación se puede realizar por pruebas convencionales, bioquímicas, realizadas en el laboratorio o con medios, con equipos automatizados como Phoenix o Vitex, que son muy buenos. Y también inmunodiagnóstico tanto para la detección de antígenos o de anticuerpos. Y cuando se aísla el hongo, dependiendo de qué tipo de hongo sea y de dónde se aisló el hongo, se debe realizar la sensibilidad antimicrobiana y con eso se envía un informe final, ¿ya? Hoy en día también la biología molecular nos ayuda mucho en algunas identificaciones y también la identificación utilizando otras tecnologías como espectrometría de masa, que también es rápida. Bueno, el control de calidad en micología involucra identificar, evaluar y aprobar metodologías de cada procedimiento en el laboratorio y en su conjunto está destinada a elevar la calidad y seguridad de los resultados generados y entregados, ¿ya? Y eso es clave. El control de calidad son las técnicas operativas que facilitan el monitoreo continuo de los procedimientos realizados, permitiendo detectar los errores en la ejecución de alguna técnica, identificar problemas que se presenten con los reactivos, con los medios o cualquier insumo de uso en el laboratorio de microbiología o micología. Entonces, los puntos críticos en la fase preanalítica, que los colegas todo esto lo manejamos, ¿cierto? En la preparación, va desde la preparación del paciente, el traspaso de datos demográficos y de exámenes solicitados al LIS, que es el Sistema Informático de Laboratorio, la obtención de la muestra, identificación de la muestra, preparación de la muestra. A veces las muestras tienen que ser transportadas a lugares alejados del laboratorio y se deben almacenar, o cuando son tomadas en la noche, por ejemplo, y el laboratorio no trabaja el especialista hasta la mañana del día siguiente, ¿ya? Los motivos normalmente que están asociados a los errores en estos puntos críticos es capacitación insuficiente. Vuelvo a repetir, la capacitación continua es fundamental e incluye a todas las personas que trabajan en el laboratorio de microbiología o de micología. Es al equipo profesional, al equipo técnico, ¿ya? Al equipo que ayuda dentro del laboratorio, a todos se tiene que capacitar. Falta de compromiso, demasiada flexibilidad muchas veces, dejar la responsabilidad en otra persona, falta de concentración, muchas tareas en la misma persona, estrés y órdenes médicas a veces que no se entienden muy bien, ¿ya? Muchas veces, por la experiencia que hemos tenido con todo el trabajo de asesoría y consultoría que hemos realizado en países en vías de desarrollo, nos hemos dado cuenta que además de la capacitación, de la necesidad de capacitación continua en el equipo de trabajo del laboratorio de microbiología, hay otro factor fundamental que atenta continuamente en este tipo de problemas, de errores continuos en el laboratorio. Y es la falta de comunicación entre los equipos de salud. Ya, la falta de comunicación con los equipos médicos que solicitan los exámenes, la falta de comunicación con los equipos de enfermería. Y eso para nosotros, cuando hemos conseguido juntar a todos los actores en mesas de trabajo conjunto para ver cuáles son los problemas, las necesidades y los puntos, cómo mejorar estas situaciones, hemos conseguido avances significativos en los distintos hospitales de mediana o alta complejidad donde hemos ido a trabajar.
Desde ese punto de vista, sentimos nosotros que no basta solamente capacitación en forma separada, o sea, capacitación a los médicos para que aprendan a detectar precozmente las micosis, capacitación a las enfermeras para que hagan la colecta de muestras, capacitación al profesional de laboratorio para que lo detecte rápidamente. Cuando conseguimos sentar a todos en una misma platea y generamos esas discusiones, podemos nosotros facilitar y aumentar la seguridad y la calidad en la atención de los futuros pacientes cuando el equipo se encuentra afiatado y sabe y conoce lo que pasa al otro lado y las necesidades. Pero eso nuevamente, reitero, tiene que ser continuo porque muchas veces el personal de salud va rotando. Bien, como le mencionaba, la toma de muestras en micología médica es una etapa primordial para el diagnóstico de las micosis y resalto nuevamente, el rendimiento del examen micológico está en directa relación con este proceso. El procedimiento va a variar dependiendo del tipo de micosis, del local afectado, incluso de la edad del paciente, porque en muchas veces nos ha pasado que en algunos países los niños le tienen miedo a las personas que usan delantal y más aún si llegan con algo que parece que tiene filo, ya como si fuese una jeringa o si fuese un bisturí. O si fuese una cureta para tomar muestras. Entonces, muchas veces, dependiendo de la edad del niño, uno tiene que hacer un trabajo previo con él. Entonces, aquí, en estos lugares, a mí me gustaría después mencionarles justamente que tú no puedes atender a un paciente adulto si tienes clasificación de tiempo. Muchas veces en micología médica eso no se aplica, porque uno primero tiene que analizar la lesión y en base al análisis de la lesión uno tiene que escoger los puntos, los mejores puntos para la toma de muestra. No es llegar y raspar, no es llegar y colectar, sino que tiene que haber un análisis previo para tomar la decisión de qué lugar voy a tomar la muestra, ¿ya? Bueno, cuando es piel y mucosa generalmente es por raspado de la lesión. Cuando es en muestras de orina en pacientes hospitalizados es por punción del catéter. Cuando es de sangre normalmente es desde vías periféricas y o catéter cuando lo tiene para poder descartar si es que hay o no el catéter en la fuente de infección antes de llegar al pic febril, por dar un ejemplo. Bueno, también se toman muchas biopsias, como yo les mencionaba. La muestra debe ser acompañada de la solicitud de examen con el diagnóstico médico presuntivo del paciente. No es lo mismo que el paciente sospeche, por ejemplo, de una sepsis por levadura, que de una infección por un hongo filamentoso o por algún hongo endémico que tienen características completamente distintas. Hay que colocar los datos mórbidos del paciente, si el paciente presenta o no enfermedades de base o factores predisponentes, porque eso nos ayuda a nosotros a tomar criterios clínicos de diagnóstico, y si ha estado o no con uso de tratamientos previos. Bueno, las muestras que tienen muy buen rendimiento en el laboratorio son las muestras de micosis superficiales. ¿Por qué? Porque el profesional que va a tomar la muestra o el técnico capacitado que va a tomar la muestra ve la lesión. Y al ver la lesión es capaz, como yo les mencionaba, de analizarla, de ver y poder seleccionar el punto exacto o la zona exacta donde va a tomar esa muestra, si es por raspado o si es de mucosa, ¿ya? La pitiriasis versicolor es muy simple, hay mucho hongo en la lesión, entonces ahí uno toma muestra de la piel y también del cuero cabelludo por raspado, ¿ya? En el caso de las candidiasis, cuando es de mucosa es por raspado o dependiendo también puede ser por tóluda, pero esto es fundamentalmente si es un niño o si es un adulto, cómo se va a tomar la muestra. En secreciones también con tórula, ¿ya? En el caso de la piel de dermatofitosis también es por raspado. En el cuero cabelludo vamos a ver que es arrancando los pelitos que están tonsurados, significa que están cortados en el borde de la lesión de un paciente con sospecha clínica de una tinea capitis. Cuando se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo de una persona que sospecha de una neurocriptococosis, se tiene que utilizar alrededor de por lo menos 12 ml de líquido cefalorraquídeo en un tubo que no se debe refrigerar porque esta levadura es tremendamente sensible a los cambios térmicos bruscos y si viene de una muestra de líquido cefalorraquídeo, una temperatura de 37 grados aproximadamente, llevarla
inmediatamente a una temperatura de 2 a 8 grados puede uno afectar la viabilidad de esa levadura. La orina, como les mencionaba, la punción desde el catéter y esa muestra se le realiza un urocultivo cuantitativo. Ahora, lo importante aquí es, por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿qué recuento tiene significancia clínica para su laboratorio de microbiología? ¿Usamos lo mismo que fue definido para bacterias? 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonias están relacionadas a una infección, o 10 elevado a 6, o 10 elevado a 7. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Ya? Recordar que las levaduras son organismos eucarióticos, son la mayoría de los que causan infección urinaria son levaduras, y la mayoría de ellas son cándidas, son organismos eucarióticos diferentes a las bacterias que son procarióticas, y su metabolismo es completamente distinto. Por lo tanto, el recuento bacteriano, desde mi punto de vista, no se puede utilizar como parámetro para poder definir una infección por cándida en las vías urinarias. Hay varios papers que están al respecto. Algunos de ellos son nuestros que estudiamos durante varios años esta área. Condiciones de transporte y de almacenamiento son tremendamente importantes, no son críticas estas muestras, la mayoría de ellos, exceptuando líquido cefalorraquídeo y la muestra de orina, ellas sí son críticas, las superficiales no tanto, pero sí es importante porque si no, si pasa mucho tiempo la muestra sin un adecuado análisis o conservación, vamos a tener una alteración en la relación de microorganismos que había en el momento de tomar la muestra. Y eso puede afectar, por ejemplo, una situación de una persona que estaba con una secreción vaginal aumentada, que estaba colonizada por cándida. Puede ser que después de mucho tiempo esas cándidas se reprodujeron, ya principalmente si la paciente, por ejemplo, era diabética, y después nosotros vemos un número tremendamente aumentado de levaduras y podemos estar mal diagnosticando una candidiasis vaginal cuando a lo mejor no lo era. Bueno, y siempre utilizar los protocolos de procesamiento estandarizado, y ahí yo me quiero detener al final para justamente mencionar que nosotros es una gran falencia que tenemos en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Las muestras que tienen un rendimiento variable, bueno, las biopsias es el estándar en todas las micosis profundas y diseminadas, pero lamentablemente en muchos de los casos están contraindicadas estas tomas de muestras de biopsias por trombocitopenia o agranulocitosis que tienen los pacientes. Hay que recordar que estas micosis sistémicas normalmente afectan a pacientes que están muy inmunocomprometidos. Los abscesos normalmente son por punción con jeringa, la sangre se utiliza para hemocultivo, que tiene un buen rendimiento, pero tampoco no es la panacea. Su sensibilidad está en torno del 60% para el aislamiento de levaduras que causan sepsis en los pacientes. Y también se utiliza la sangre para inmunodiagnóstico, que tiene un alto rendimiento tanto en la criptococosis como en aspergilosis invasora. Raspado de uñas también tiene un rendimiento variable, su sensibilidad alrededor de un 50%, el lavado broncoalveolar tiene una sensibilidad también menor al 50%, y la aspiración y escobilla endorrectal funciona bien cuando la persona tiene una aspergilosis broncopulmonar alérgica, pero no necesariamente cuando tiene una aspergilosis invasora. Entonces, esto es para dar simplemente un ejemplo en micosis de la mucosa, donde pueden ser, en este caso son candidiasis orales, esofagítica, gastrointestinal, vulvaginal, balanitis. Entonces aquí yo me voy a detener solamente en candidiasis orales. Tenemos 3 tipos de presentaciones clínicas. Aquí tenemos una candidiasis oral típica o característica, donde hay una queglitis angular también con crecimiento de cándida. Todas las plaquitas blancas son cándidas. Entonces, estas placas blancas, por ejemplo, la muestra clínica se puede tomar con un hisopo o con una tórula o con un swab, como ustedes gusten. Puede ser embebido previamente en suero fisiológico estéril y obtienen esas colonias blancas que están aquí en la mucosa, y el tubo, esa tórula después uno la tiene que colocar en un medio de transporte o en un tubo que tenga suero fisiológico estéril hacia el laboratorio. ¿Ya? Esa es la forma correcta de tomar la muestra cuando vemos todas estas placas blanquecinas que son de cándida. Ahora, esta otra manifestación clínica que está al lado es una candidiasis
oral, en este caso con una placa pseudomembranosa sobre la lengua. Aquí la cándida está fundamentalmente con sus pseudohifas creciendo en el tejido de la lengua. Por lo tanto, si yo aplico tomar la muestra con un swab o con una tórula de algodón, no voy a obtener muchas levaduras. Entonces la muestra no va a ser muy representativa. En este caso, sí o sí se tiene que raspar la lengua, la superficie de la lengua, para obtener el material. Y ese raspado tiene que ser obviamente con un instrumento que no tenga filo para evitar que el movimiento involuntario de la lengua el paciente se pueda cortar. Entonces se tiene que realizar con una cureta de bordes que no tengan filo y uno raspa, ¿cierto?, para obtener ese material que está sobre la lengua. Ese material que uno obtuvo lo puede colocar, recoger con una tórula, pero luego de haber raspado, y llevarlo en un medio de transporte al laboratorio o dentro de un tubo con suero fisiológico. Pero la muestra de la zona de la lesión yo la obtuve por un raspado, independiente que llegó al laboratorio después en una tórula. ¿Ya? El tercer caso es un adulto mayor. En nuestro país, por ejemplo, muchos de los adultos mayores utilizan placas dentales y en este caso la imagen no se ve muy bien, pero el paladar blando y duro está completamente rojo. ¿Ya? Hay una lesión inflamatoria y el paciente tiene una lesión de tejido importante. Pero no veo ninguna placa blanca. La mayoría de los pacientes adultos mayores que tienen placa en algún momento desarrollan candidiasis orales asociados al uso de ese dispositivo. Entonces, ¿cómo confirmo eso? Es tomando una muestra. Pero en este caso, ¿cómo puedo tomar la muestra si yo no veo las placas blancas? ¿No? Tengo que pasarle una tórula, tengo que raspar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí, como el tejido está muy debilitado por la inflamación que tiene, si yo raspo, corro el riesgo de ulcerar el paladar y después ese abuelito o esa abuelita no va a poder adherirse bien o colocarse bien la placa y probablemente va a tener problemas para alimentarse y mayor dolor. Entonces la toma de muestra va a generar un daño mayor al paciente más que ayudarlo. El paciente puede hacer gárgaras eventualmente con solución salina y esa muestra colocarla después en un frasco para analizarla en el laboratorio, pero voy a estar no viendo la levadura que realmente está causando la infección. Esa levadura está dentro del tejido. ¿Ya? Entonces tengo que buscar una muestra alternativa. Aquí yo no sugiero, en este caso en particular, tomar la muestra que es representativa del sitio de infección, porque voy a causar un daño mayor. Entonces tengo que buscar una muestra alternativa. ¿Y cuál es la muestra alternativa? Es la placa, porque ahí está adherida, como biopelícula, la levadura que está causando la infección en el tejido. Y uno puede obtener, raspando, con un instrumento sin filo, con mucho cuidado para no alterar la superficie de la placa que va adherida al paladar, una muestra que tengo que enviar al laboratorio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con en una misma micosis, que es candidiasis oral, pero 3 manifestaciones clínicas distintas, son 3 formas diferentes de tomar la muestra. Y esto pasa con todas las micosis, ¿ya? Que dependiendo de cómo sea su característica clínica, la forma adecuada de tomar la muestra cambia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene, un paciente con SIA, que tiene una candidiasis oral, también con una queilitis angular. ¿Y cómo yo debo tomar la muestra acá? Por raspado. En cambio, acá yo tengo un lactante que tiene una candidiasis oral, probablemente post tratamiento con antibióticos de amplio espectro debido a una otitis. Y como yo tomo esa muestra acá, puede ser con una tórula, ¿ya? Con un hisopo. En las micosis cutáneas pasa lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, intértrico de grandes pliegues. Entonces, ¿de dónde tomo la muestra? ¿Lo tomo debajo del pliegue, donde está la zona más fea, o lo tomo del borde? Esas son preguntas que se tienen que hacer y obviamente hay una explicación para todo eso. Aquí uno normalmente toma de las muestras satelitales porque esta es una sospecha clínica de una candidiasis. Es lo que pasa acá, este es dermatitis del pañal. Entonces, en dermatitis del pañal, que es un proceso que
frecuente en los niños que no se cambian regularmente del pañal, sino que quedan con los pañales húmedos, con pipí, con orina, que tiene urea, entonces debilita la piel y si están colonizados por Candida, la Candida que sale en las heces causa esa infección y esa es una dermatitis del pañal causada por Candida, donde uno incluso ve acá que hay una sobreinfección bacteriana, etc. Entonces, ¿de dónde se toma la muestra? ¿Se toma de los pliegues? ¿Se toma del meato urinario? ¿Se toma de los bordes? No, de ninguna de esas partes. La muestra se toma de las lesiones, cuando se sospecha una candidiasis cutánea, se toma de las lesiones secas satelitales. De ahí se toma la muestra y se raspa. Aquí no se utiliza swab, no se utiliza tórulas, sino que se utiliza un instrumento que no tenga filo para raspar las zonas secas, las lesiones secas satelitales a la lesión central. Es ahí donde se toma la muestra clínica y se envía al laboratorio para identificar la cándida y después poder tratar al paciente, que normalmente es con nistatina. En el caso de la uña, ustedes saben, se va por dentro, pero no es en esta zona la muestra que nos sirve, esa es la zona que está contaminada del material clínico, sino que uno tiene que llegar a este borde. Y así sucesivamente. Entonces, quedan 6 minutos para mencionar solamente que la calidad y la calidez humana es fundamental en nuestra profesión. Recordar que los niños normalmente tienen mucho miedo y hay que tomarse unos minutos para explicar lo que se le va a hacer, para indicarles que no les va a doler. Ya este es cuando estaba hace un par de años atrás, más de un par de años en Mozambique, en África, trabajando con ellos. Esto es en Hanoi, en Vietnam. Esto también es una candidiasis cutánea en un niño donde las personas tomaron muestras del pecho y no vieron nada. Entonces yo le dije que esa no era la zona correcta, sino que había que buscar la zona que estuviera más seca. Como es un país muy húmedo, muy caliente, el niño transpiraba y donde hay transpiración, la cándida no se adhirió a la cinta adhesiva, pero en la parte posterior del cuello era más seco y ahí sí se podía observar la cándida. Entonces, en un mismo paciente, en una misma zona, tú puedes tener un directo negativo o un directo positivo de hongo dependiendo de dónde tomes la muestra. ¿Ya? En los Tinea pedis lo mismo. ¿Ya? Hay 4 tipos de manifestaciones clínicas distintas: la plantar, la mocasín, la vesículo boliosa y la interdigital, y cada una la toma de muestras distintas. Dermatofitosis o candidiasis. ¿Ya? Estas lesiones pueden ser similares, ¿cierto? Clínicamente puede parecer una dermatofitosis, pero en realidad esto es una candidiasis, ¿ya? Inguinal, y las muestras aquí se toman, recuerden, cuando es sospecha de cándida, no de esta zona, sino que de las zonas satelitales, de las lesiones satelitales secas. Incluso aquí hay una foliculitis, ustedes ven claramente que hay puntos ahí purulentos de la foliculitis, que uno también los puede obtener esa muestra y hacer una impregnación con un portaobjeto para después teñirlo al laboratorio y van a ver las levaduras del género Candida. Pityriasis versicolor, se raspa de las lesiones. Aquí hay mucho hongo, pueden ser hipocrómica o hipercrómica las lesiones, de ahí el nombre de versicolor. Y aquí hay hongos por todos lados, así que no se preocupen. Los puntos críticos de la fase analítica, no voy a entrar en detalle, pero sí quiero mencionar que la ausencia de manual, de técnicas y de procesamientos como guías nacionales en micología médica es un problema que hemos visto en muchos países. ¿Ya? No hay un guideline para que todos se guíen por ese guideline en los laboratorios y puedan aplicar criterios. Entonces, muchas veces las personas que saben más tienen mejor rendimiento de las que saben un poco menos, pero no hay una guía justamente que nos ayude en ese trabajo en el laboratorio, y nuestro país tiene la madurez suficiente y la cantidad de especialistas, micólogos en el área de diagnóstico clínico lo suficientemente grande para poder desarrollar estas guías en nuestro país. Esa es una tarea pendiente que tienen nuestros colegas del Instituto de Salud Pública, porque ellos tienen un comité de expertos muy buenos que los asesoran en eso. Bueno, el examen microscópico directo, como les dije, es uno de los procedimientos más simples y útiles, baratos, pero es profesional dependiente, y eso es lo caro, porque ese profesional hay que capacitarlo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda realmente aportar con un diagnóstico precoz en relación a la sospecha clínica del diagnóstico micológico.
Y esto facilita el inicio temprano de tratamiento, la detección del hongo, identificar sus células, estructura y agrupación, permite la identificación e interpretación adecuada justamente para iniciar un tratamiento al emitir este informe. Entonces, por ejemplo, este es simplemente Tinea capitis, ahí se ven los artroconidios, endotrix o ectotrix del hongo. Estos son exámenes microscópicos directos de piel, donde vemos hifas, artroconidiadas, pseudohifas de levaduras, levaduras con cápsula y agrupación de levaduras y de hifas al mismo tiempo que el diagnóstico de pityriasis versicolor. Entonces, muy importante, ¿cómo yo diferencio una hifa de una pseudohifa? Es que las pseudohifas, la ramificación, como lo indica en la flecha ahí, siempre nace de un punto de constricción, de aquello que parece un septo. Entonces, eso hace la diferencia en un examen microscópico directo de si es una hifa o una pseudohifa. Y eso es clave para el clínico, tener esa información. Un solo palabra en relación a la mucormicosis, que hoy en día se ha dado a conocer mucho en las noticias, ¿cierto? Es una hifa cenocítica, que es una hifa ancha, de paredes delgadas, con ramificación en ángulo de 90 grados, y aquí nosotros tenemos una muestra de lavado bronquialveolar, donde hay una hifa, ¿cierto? Cenocítica, en este caso la del medio, teñido con tinta Queen Parker, es una muestra de raspado de cavidad nasal, y el segundo una biopsia, y lo que está acá al lado derecha es una biopsia pulmonar. Todas hifas anchas. Y por último, aspergilosis invasora, que también se ha hablado mucho. No es lo mismo en este caso una aspergilosis invasora, que es la primera imagen donde uno ve solamente hifa, o una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que puede ver el cuerpo fructífero de este hongo, que en este caso aquí uno ve la vesícula con sus conidios, o un aspergiloma, que es esta bola fúngica en el pulmón. Todos son con tratamientos distintos. El cultivo es clave, pero no voy a entrar en detalle en base al tiempo, y solamente quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, y estamos aquí ya terminando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Seguramente muchos ya nos recordamos del sonido de la alarma que, que gentilmente colocaste para respetar los tiempos, así que muchas gracias por participar en este primer encuentro latinoamericano de tecnólogos médicos para la seguridad del paciente, una actividad organizada por el capítulo de tecnólogos médicos de la Fundación para la Seguridad del Paciente. Recuerden que ustedes van a poder encontrar información de estas temáticas y las preguntas que a continuación vamos a pasar a responder en www.fspchile.org. Así que invitamos a Marisol, tecnólogo médico, colega, en este siguiente bloque que va a ver si tenemos algunas preguntas de todas las personas que han estado, los participantes que han estado escribiendo en el chat. La temática de esta primera presentación es micología y el mundo de los tecnólogos médicos, presentado por el doctor y tecnólogo médico Víctor Silva. Marisol, ¿estás por ahí? Sí. Buenos días a todos y todas. Gracias, Víctor, por la presentación. Tenemos dos consultas. Una de Tatiana, que dice: buenos días, ¿qué tipo de control de calidad interno se puede realizar en un examen directo? Víctor. Ya. Primero, muchas gracias por el espacio y la oportunidad y las preguntas que han estado realizando, y los comentarios que mandaron en el chat, que a la mayoría le ha gustado mucho. Los controles de calidad internos, sabemos que hay muchos que son comerciales y que lo proporcionan los mismos kits, digamos, pero en el caso de las muestras clínicas es complejo porque tendríamos que nosotros tener una base, que para lo cual no hay, estandarizada, de muestras, por ejemplo, de dermatofitosis o de candidiasis vaginal. Lo que nosotros eventualmente uno puede tener cuando recibe una muestra positiva, que está validada como positiva, es guardarla para, que lo que normalmente hacemos en los laboratorios, es cierto, guardarlas para mostrárselas después a los profesionales cuando van a hacer su internado, van a hacer sus pasantías. Ahora, en el caso de las muestras clínicas, las únicas que se pueden guardar y que sirven como control son las de anatomía patológica, las
las realizadas con anatomía patológica a partir de biopsia. Ahora, uno también pudiese, si es que existe, por ejemplo, algún interés por parte de alguna empresa, es de realizar muestras preservadas de material clínico con materiales que te puedan durar a lo mejor unos 2 años, ¿ya? Y esas se pueden utilizar como controles de calidad interno para que la persona que va a hacer exámenes microscópicos ver si consigue detectar la presencia del hongo en ese material clínico. Es lo que se me ocurre. Hoy en día no existe, yo no conozco que exista en el mercado control de calidad interno para lo que es el examen microscópico directo. Muchas gracias. Fernando pregunta, de acuerdo a la charla, en el urocultivo no se informaría el recuento y solo el microorganismo, en este caso de la levadura. ¿Sí? No, muy por el contrario, muy por el ¿Ya? contrario. Disculpen si me expresé mal. Uno tiene que informar cualquier recuento que obtenga. ¿Ya? Uno trabaja igual como si fuera un urocultivo normal bacteriano y el recuento, si salen 20.000 unidades formadoras de colonia de levadura, uno las informa, ¿ya? 30.000, 40.000, 50.000, porque va a depender mucho del escenario clínico epidemiológico de la persona. No es lo mismo tener 20.000 unidades formadoras de colonia en una muestra de orina de un paciente que está con neutropenia febril, que está en tratamiento para un trasplante, que un paciente que está, por ejemplo, ambulatorio, diabético, que se tomó la muestra ya sola, versus un paciente que está cateterizado en UPC. El recuento es el mismo, pero el accionar del equipo clínico es completamente distinto. ¿Ya? En el niño neutropénico febril es una alerta tremendamente importante y hay que seguir explorando porque probablemente esa persona tiene algo que ver con las cándidas. En cambio, la persona que se tomó la muestra en forma ambulatoria, lo más probable es que sea contaminación vaginal, si es que fue una mujer. Y en el caso de la persona que está politraumatizada en UCI, hay que tomar un nuevo urocultivo inmediatamente para ver si el recuento aumenta, se mantiene o baja. Si aumenta, tiene que ser tratado inmediatamente, ¿ya? La identificación es tremendamente importante también en las cándidas porque dependiendo de la especie de cándida, el médico entra con uno u otro antimicrobiano, antifúngico, ¿ya? Y en el caso de las infecciones sistémicas, se tiene que realizar sí o sí sensibilidad antimicrobiana. Ok, muchas gracias. Y una última consulta de Ivanka. Dice, al final habla de que el cultivo es clave para la aspergilosis. ¿Algún punto a recalcar o considerar en esta fase analítica? Sí, el cultivo para la especie, el género, más que un género, una sección que se llama en micología, los micólogos hablamos así, siempre somos tan extraños los micólogos, nos complicamos las cosas. Tiene más de 300 especies. Y dentro de estas 300 especies, no todas causan infecciones en el hombre o en los mamíferos. El más frecuente el Aspergillus fumigatus, después seguido del Flavus, del Níger, ya del Terrius, etc. Pero más allá del cultivo, lo importante es el examen microscópico directo y ver cuál es la característica, cuál es la sospecha clínica. Me explico. Si el paciente tiene, por ejemplo, una sospecha de aspergilosis invasora, porque el paciente es neutropénico y todo lo demás, el paciente se tiene que realizar varios exámenes. Uno puede ser la detección de galactomanana, que es una prueba inmunológica, una ELISA sándwich. El resultado está en 4 horas y media, más una muestra representativa si es que se puede tomar una muestra representativa en el paciente, ¿ya? Porque en este caso la muestra representativa sería una muestra respiratoria baja, ¿ya? O una biopsia pulmonar, en este caso si es que él tiene imágenes. El TAC sirve mucho, entonces si hay un TAC compatible con un galactomanana positivo, no se toman más muestras y se trata como aspergilosis invasora. Supongamos que el paciente tiene un cuadro de aspergilosis broncopulmonar alérgica y a ese sí se le tomó por un aspirado o por una muestra más fácil, se le tomó la muestra y se envió al laboratorio. Ahí yo voy a ver hifas y también voy a ver conidios. ¿Ya? En el caso de la aspergilosis invasora, yo no veo conidios, solamente está el micelio vegetativo. La aspergilosis broncopulmonar alérgica y el aspergiloma, yo voy a ver el hongo completo, entonces voy a ver el micelio vegetativo, que son solamente las hifas y alinas aceptadas, y también voy a ver conidios, que es el micelio reproductor. Entonces, cuando yo veo micelio reproductor, yo sé inmediatamente que eso no es una aspergilosis invasora. Y de ahí viene el cultivo, donde va a crecer un aspergillus. Pero hay que recordar que el aspergillus también nos puede
contaminar o colonizar la vía aérea superior, y yo puedo tener un directo negativo con un cultivo positivo, y a lo mejor ese cultivo no tiene significancia clínica. Y por eso que es importante la relación y conversación que el equipo de profesionales de laboratorio tenga con el equipo clínico para ver y poder interpretar si ese cultivo tiene o no validez clínica, ¿ya? Muchísimas gracias. Eso De ahí la sería necesidad y la importancia de la formación profesional en el área de micología después de titularse en la universidad. exactamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que les haya gustado.